amamos, Señor. Te adoramos, Jesús, y te cantamos, Señor. En tu presencia me abraza el cielo. Con tu compasión me llevas a estar más cerca. Tu río de gracia que nunca termina. Tan fuerte amor me llevará. Aquí está, vida eterna de las cenizas, paciencia abundante, bondad que no acaba. Olvidas mis fallas, me perdonaste. Tan fuerte amor me llevará. Me cubre con su gracia, aquí está. ¿Quién podrá ante él? Mi Dios tan fuerte y bueno es. Me cubre con su gracia, me cubre con su gracia. Consuelas, perdonas, tú eres mi fuerza, tan fiel y constante.
esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, Sublime gracia y amor, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Amén y amén. Prepara tu corazón para escuchar ahora la palabra de Dios que tiene para tu vida. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en línea. Qué alegría, mis amados hermanos, amigos, seres queridos, familiares. Nuevamente nos da gozo poder conectarnos. Créanme que en lo personal yo solo espero el día y la hora en que podamos estar compartiendo la palabra y así también estar interactuando por lo menos en el chat del grupo. Bienvenidos a toda la familia que se conecta en YouTube, a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a los que se conectan a Facebook. Qué alegría. Gracias a Dios tenemos nuestro canal también de YouTube, mientras aquí a veces estamos conectados 40, 50 personas en YouTube, hay 20, 25 los domingos. Así que entre los dos grupos hacemos más o menos 80 dispositivos. Eso multiplíquelo por las personas que están viendo, ¿verdad? Nuestras transmisiones, nos da mucha alegría. Así que aprovechamos la oportunidad para compartir. Denle compartir, alguien va a necesitar esta palabra. Hoy vamos a referirnos a los padres y a los hijos. El tema de esta noche, de este estudio bíblico, es un tema familiar. Estamos escuchando que en este tiempo de pandemia hay problemáticas familiares, hay situaciones en la familia, y yo quiero en este momento que la palabra de Dios nos hable. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 1 al 4. Voy a leerlo. Y dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? El título de esta charla lo he puesto así: de tal palo, tal astilla, con signo de interrogación. De tal palo, tal astilla. En ocasiones hemos escuchado hablar en el pueblo cristiano acerca de las maldiciones generacionales. ¿Alguna vez usted ha escuchado acerca de este tema? Que
hay maldiciones que se heredan de generación en generación. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, dice que las maldiciones alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. No obstante, la palabra de Dios es tan poderosa que hubo hombres y mujeres, personajes en la Biblia, que rompieron con el esquema familiar, que rompieron con las maldiciones familiares. Que ahora, amados hermanos, que tenemos a Cristo, que tenemos al Señor, que conocemos al Hijo, ahora somos verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Ahora en Cristo con más razón somos libres de cualquier maldición hereditaria. De eso vamos a hablar en esta charla, en este pequeño estudio, ¿verdad?, que le puse por título de tal palo, tal astilla. Quiero que usted vea con mucha atención el pasaje que leímos, porque estas palabras que están en el libro de Ezequiel pueden transformar su vida, pueden transformar su corazón, su forma, su manera de pensar. Dios hace esta pregunta allá en el libro de Ezequiel, usando al profeta Ezequiel. ¿Por qué siguen repitiendo este proverbio una y otra vez?, dice Dios. Aparentemente este proverbio había sido dicho por muchos años y había sido traspasado de generación en generación. El proverbio está aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Este es el refrán, este es el proverbio. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este es el proverbio que el pueblo de Israel recitaba, poniéndolo en nuestro contexto, porque en nuestro contexto, como mexicanos, no producimos, por lo menos en gran parte del país, sobre todo en el sur de México, no producimos las uvas. No es nuestro contexto. Pero ¿qué tal el contexto de los mangos? ¿Alguien ha comido mango verde? Hay un mango allá en mi tierra, allá en el istmo de Tehuantepec, que se conoce como el mango criollo. Y a nosotros los ismeños nos gusta mucho cortar el mango cuando está verde. Todavía está verde y lo pelamos, y algunos con todo y cáscara, con sal y chile, ¿verdad? Y después de comerte 2 o 3 manguitos de esos verdes, tienes una sensación en la dentera, esa sensación que se produce por la acidez del mango, ¿verdad? Esa acidez del mango produce lo que nosotros decíamos de niños: se me entumieron los dientes. A eso se le conoce como la dentera. Y la Biblia dice, muy parecido a lo que produce un mango, dice el refrán que se dio mucho tiempo en Israel es que los padres comieron uvas agrias y los que sufrieron de la dentera fueron los hijos. Era un refrán, por supuesto. Llegó un momento en que Dios dice: yo ya no quiero que se diga ese refrán en mi pueblo. Dios dice: ¿por qué dicen que los padres comieron uvas agrias? Y eso causó que los dientes de los hijos tuvieran dentera. Qué impresionante cómo Dios nos da una solución, o cómo la palabra de Dios nos dice que no podemos quedarnos estancados en las herencias, en las maldiciones de nuestros antepasados. La Biblia, repito, dice: los padres comieron uvas agrias. Y la consecuencia de eso es que los hijos sufren. En realidad, lo que está diciendo es lo siguiente. Por supuesto que ese dicho, ese proverbio era metafórico en la nación de Israel. ¿Por qué se sigue usando como excusa, dice Dios? La forma en la cual fue criado por sus padres, o lo que sus padres les dijeron
o no dijeron. Y muchos siguen culpando a sus padres de la forma como son ahora. Eso es lo que está queriendo decir el proverbio. ¿Por qué siguen usando la excusa de que ya que sus padres comieron uvas agrias, ahora usted tiene la dentera? Dicho en otras palabras, traduciendo el proverbio, si mis padres eran llenos de ira, violentos, mi papá era alcohólico, tal vez diga alguien, mi mamá me abandonó, dirá otra persona, mi padre me abandonó. Tengo un padre que era violento y que abusaba físicamente de nosotros, de mí o de mis hermanitos. Y muchos dicen, por eso soy como soy. Y hoy dice la palabra de Dios, y Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Traducido para nosotros, vivo yo, dice Jehová, que ya no tienen por qué decir en Oaxaca, en Tabasco, en México, de tal palo, tal astilla. Hay otro dicho que dice, hijo de tigre pintito. ¿Se acuerdan, verdad? Son refranes populares. Y Dios dice en su palabra, vivo yo, dice Jehová. Ya no van a decir, los padres comieron uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Ya no es tiempo de decir, hijo de tigre pintito. Ya no es tiempo de decir estos refranes, dice Dios. Dios estaba harto de que el pueblo de Israel asumiera una actitud incorrecta. De tal palo, tal astilla. Uvas agrias estaban en la boca de los padres. Esas uvas agrias eran el abuso que sufrió. Un padre ausente, una madre que dejaba a los hijos en casa y se iba a la calle, una madre callejera. Padres que nunca tuvieron palabras de afirmación para sus hijos. Constantemente herían a sus hijos con sus palabras de menosprecio. Padres que les dijeron que nunca iban a ser importantes. Tú nunca serás nadie. Padres que se atrevían a decirle a sus hijos, eres un tonto, eres un idiota. Hasta ese punto llegaban. Padres que decían, cuando tú llegaste me arruinaste la vida. Hay padres, hay madres que le han dicho eso a sus hijos. Nunca serás nada en la vida. Desde que tú llegaste veniste a arruinarme la vida. Uvas agrias. También uvas agrias puede ser ese padre alcohólico. Las estadísticas nos enseñan que esta adicción, como las drogas, de alguna manera pasa de una generación a otra. Si el padre era alcohólico, se cree psicológicamente, según estudios psicológicos, que se tiene 3 veces más la posibilidad de ser también un alcohólico o un drogadicto. La maldición generacional. Si el padre traía todas estas adicciones, si los padres eran abusivos, ya sea física o verbalmente, si había un padre iracundo, rabioso, violento, si los padres comieron uvas agrias en lo natural, los hijos tendrían la dentera, la acidez. En otras palabras, los hijos han de ser como los padres en lo natural. Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios. Me encanta estos versículos de la palabra de Dios donde dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán, hijo de tigre pintito. Nunca más van a usar
este refrán: los padres comieron uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Tremendo, ¿verdad? Nunca más van a decir este refrán: de tal palo, tal astilla. Este refrán, amados míos, es derrotado en tu vida, ha sido derrotado en mi vida. Yo soy un testimonio vivo del poder de Dios y de las palabras que Dios dice aquí en el libro de Ezequiel. Mi abuelo fue un hombre alcohólico y tuvo 9 hijos. Mi abuelo fue un hombre alcohólico violento, que llegaba y quitaba los postes de la carreta y con eso golpeaba a mi abuela, a mi padre y a sus hermanitos, a mis tíos, tías. Un hombre de lo peor, un hombre violento. Entonces a mí me esperaba la dentera, porque mi padre habría reproducido esa misma conducta: borracho, mujeriego, golpeador, violento. Pero un día mi padre, a los 14 años, le entregó su vida a Cristo. Y sorpréndase, de igual manera yo a los 14 años le entregué mi vida a Cristo. Y desde ese momento, desde que mi padre le entregó su vida a Cristo, empezaron a romperse las maldiciones en nuestra vida. Si tú has tenido un padre alcohólico, borracho, drogadicto, si tú has tenido padres con ciertos problemas, la palabra de Dios dice que no es justo que tú sufras la dentera, que no es justo que sufras la maldición que dejan los vicios de muchos padres. Este refrán es derrotado por la sangre de Cristo Jesús. Cristo rompió la maldición. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Cristo tiene el poder. Cristo rompió la maldición generacional y nos dio la libertad. Por eso la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de toda maldición generacional. No importa cuántas uvas agrias comieron nuestros padres, no importa lo que ellos hicieron, no es necesario que repitamos en nuestra vida lo que hicieron nuestros padres y dejemos por herencia a nuestros hijos esas maldiciones. ¿Qué me dice de esto? Que la sangre de Jesucristo es más poderosa que la sangre de los padres. No tienes por qué ser como tu padre. No tienes por qué tener esa misma conducta si tu padre tuvo una mala conducta. No tienes por qué tener esas mismas adicciones si tus padres fueron violentos. En el nombre de Jesucristo, tú ya no lo serás. Si tu madre te decía palabras de rechazo, pero en el nombre de Jesucristo, ahora tú serás una madre virtuosa, como dice la palabra de Dios, porque Cristo levantó la maldición y lo colgó en la cruz del Calvario. El hijo no pagará por los pecados de sus padres, y tampoco los padres pagarán por los pecados de los hijos, dice la palabra de Dios. No obstante, la palabra de Dios tiene promesas maravillosas. Mire lo que dice allá en el Salmos capítulo 112. La Biblia dice: bienaventurado. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. El hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Wow. Por supuesto que la ausencia del Padre puede ser sanada. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán. En Oaxaca, en Villahermosa, en Tabasco, en México. Hay personas que yo he visto cómo batallan, cómo luchan en la carne para no ser como los padres. Y por más que se esfuerzan, terminan hablando igual que el padre. Terminan con los mismos gustos, con las mismas debilidades que los padres, con los mismos defectos, con el mismo estilo de vida de los padres. Claro, traen el ADN, es hereditario, de tal palo, tal astilla. Pero la Biblia dice que
si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mire cómo dice: las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando una persona ha batallado y está repitiendo el patrón de conducta de sus padres, empezó a beber. Y miren que tengo familiares que amo mucho, que quiero mucho, que sus padres fueron alcohólicos, pero no quisieron, y se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, y ahora están batallando con los mismos problemas, con las mismas adicciones, porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas. Esto se requiere de tener a Cristo en el corazón, porque cuando tenemos a Cristo en el corazón somos nuevas criaturas. Nuestro ADN cambia, nuestros gustos cambian, nuestras motivaciones han sido cambiadas. Ahora nos parecemos a Cristo, a nuestro Padre celestial, no a nuestro Padre terrenal. Todo es nuevo otra vez. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo dije que íbamos a hablar acerca de los padres y de los hijos, acerca de la familia. Espero que no te pierdas cada uno de estos consejos que estamos dando en esta noche, en este estudio. Ahora quiero llevarles, después de leer Ezequiel capítulo 18, quiero llevarles, tal vez usted se pregunte: pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo le hago ahora para que mis hijos, o para que yo no repita la maldición de mis padres, y para que mis hijos no repitan esas mismas maldiciones? Quiero llevarte al libro de Proverbios capítulo 29. Solo vamos a ver unos 3 versículos. Y quiero llevarte paso a paso, por lo menos 4 cosas importantes que debemos hacer para romper con esas maldiciones. 4 cosas que la Biblia nos enseña. Ahora tú ya tienes a Cristo, no tienes por qué repetir estas conductas, pero tienes también la dirección de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios algunos pasos que nosotros tenemos que hacer para que no se repitan estos patrones, para que no se repitan y no tengamos la dentera, como dice la Biblia. No tengamos, a causa de las uvas agrias, a causa del mango agrio que comieron nuestros padres, no estemos sufriendo nosotros las consecuencias. Proverbios capítulo 29 nos da 4 pasos, 4 cosas que debemos hacer. Número 1, no tengas temor de disciplinar a tus hijos. Si no quieres que se repita la maldición, no tengas miedo, no tengas temor de disciplinar a tus hijos. Proverbios capítulo 29, verso 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amados, la corrección, dice allá en el libro de Hebreos, que al presente no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible, después da frutos de alegría a los que en esa disciplina han sido ejercitados. Y aquí en Proverbios dice: corrige a tu hijo y te va a dar descanso y dará alegría a tu alma. Qué bonito es ver a nuestros hijos. Yo ya tengo hijos grandes, de 30 para abajo, hijos maravillosos que pude ver desde que eran pequeñitos y pudimos corregir, y pude ver a mi esposa como la mejor mamá para ellos, que corregía a mis hijos cuando yo no estaba, y cuando estaba ellos aprendieron a respetar la autoridad. Y yo veo 2 cosas aquí. Dice: no tengas temor de corregir a tu hijo. No debemos tener miedo de corregir a nuestros hijos. Número 2, lo otro que yo veo en segundo lugar es: no te quejes de lo que permites que tu hijo haga. En otras palabras, lo que tú toleras calladito nomás, lo que tú toleras después, ya no puedes decir nada. Si tolera un hijo mal hablado, no se queje después.
Si tolera un hijo perezoso que no quiere trabajar, no se queje después. Si tolera a un hijo que no quiere estudiar, no se queje de que no sea alguien en la vida. Si toleras que tu hijo no quiere hacer nada más que estar mirando la televisión o estar chateando en internet, no te quejes después. No te quejes si lo tienes que mantener toda la vida. Por eso, amados, qué importante es la disciplina. Por eso no tengas miedo de disciplinar a tus hijos. A veces se requiere de una palmadita. A veces se requiere de una corrección. Y es así como Dios también trata con nosotros. Dice la Biblia, porque nos ama. Dios, porque nos ama, nos disciplina como a hijos. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, no debemos tener temor para disciplinarlos. No debemos tener temor para designarles tareas en la casa. No debemos tener temor para fijarles un horario de estudio, un horario de trabajo, un horario de quehacer, y por supuesto habrá horario para distracción, para la diversión. Qué importante entonces, en primer lugar, es no tengas temor de corregir a tus hijos. Número 2, ¿qué más dice Proverbios 29? Ahora el verso siguiente, verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Número 2, profetiza sobre tus hijos. Profetiza cosas buenas sobre tus hijos. Esta es la responsabilidad de los padres, profetizar sobre sus hijos. Yo te lo voy a poner de otra manera para que no se desenfrenen. Dice la Biblia que sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Y cómo se traduce para nuestros hijos? Muy sencillo. Si tienen visión, no se van a desenfrenar. Estarán enfocados. Ponle una visión delante a tus hijos. Háblales de ir a la escuela, de ir a la universidad. Háblales de ser un profesional. Háblales de tener un futuro mejor que el presente. Háblales que un día ellos pueden vivir mejor que nosotros como padres. Háblales del potencial que hay en sus vidas. Profetiza. Cuando uno profetiza sobre nuestros hijos, sobre los hijos, cuando uno le pone la visión enfrente, es como cuando uno pinta un cuadro y le va dando una imagen diferente de sí mismo. Qué bonito es decirle al hijo: hijo, te puedo ver graduado de la universidad, te puedo ver con un auto 0 kilómetros, puedo verte con una casa propia mejor que la nuestra. Puedo verte, hijo, triunfando en tu negocio. Puedo verte como una empresaria. Puedo verte como el mejor empresario. Puedo verte sirviendo a Dios en la obra. Es que nuestros hijos nacieron para ser campeones. Usted nació tal vez en un pueblo, pero usted puede visualizar a sus hijos de una manera diferente, sirviendo en un lugar de más influencia. No quiere decir que los pueblos no sean importantes. Muchas veces Dios nos saca de un pueblito para llevarnos a las naciones, para usarnos de manera poderosa. Tu hijo, tu hija tiene el potencial para ser doctor o doctora. Tu hijo será un excelente arquitecto. Tu hija ha de ser una tremenda escritora. Tu hijo puede ser un gran profesor. Tu hija tiene el potencial para ser una diputada en la nación. Amado, yo creo que alguien tal vez que me escucha en esta hora tiene un hijo que su hijo tiene el potencial de ser presidente de la República Mexicana. Tu hija no tiene por qué ser madre soltera. No tiene por qué estar embarazada a los 16 años.
Si no le damos una visión, se van a desenfrenar. Pero si vemos a nuestros hijos y les damos visión, no se van a desenfrenar. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29, verso 18. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Hoy vemos jóvenes desenfrenados en las calles de muchas ciudades de México. No tienen metas, no tienen visión para el futuro. Esa falta de visión de futuro les quita la ilusión. Le van dando rienda suelta a su desilusión. De alguna manera, violencia, desenfreno moral, corrupción. Amados, por eso se desenfrenan muchos y se transforman en vándalos, porque sus padres no les dieron la atención, no les dieron una visión. La palabra de Dios es muy clara en Proverbios capítulo 29. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Número 3. ¿Qué más debemos hacer para que no se repitan las denteras, para que el hijo no sea otro tigre pintito? ¿Qué debemos hacer para que no sea de tal palo, tal astilla? Ahí mismo en Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya lo vimos, pero mire lo que dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Repito otra vez la palabra bienaventurado, quiere decir dichoso 3 veces o feliz 3 veces. Mas el que guarda la ley es feliz, feliz, feliz. Número 3, guarda la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, si tú quieres que tu hijo sea una persona que sea exitosa y que también guarde la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios tú. Memoriza la palabra de Dios. Si no entramos en la palabra de Dios, no vamos a producir felicidad a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos. En otras palabras, como nosotros no tratamos la palabra de Dios, así Dios no será el centro de su palabra para nuestros hijos. Qué importante es amar y guardar la palabra de Dios. Todas estas cosas son importantes. Entonces vivo yo, dice Jehová, que no se repetirá este refrán en México, en Oaxaca, en Tabasco. Número 4 y último, y tal vez el más importante. Proverbios 29, verso 19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. El punto 4 es el siguiente: nunca subestimes la importancia del ejemplo. No subestimes la importancia del ejemplo. Padres que están escuchando la palabra en esta hora, somos ejemplo para nuestros hijos. Vamos marcando camino, vamos abriendo brecha y nuestros hijos seguirán nuestros pasos. A veces me encuentro por ahí algún iluminado que le dice a sus hijos: no hagan lo que yo hago, hagan lo que les digo. Y aquí la Biblia acabamos de leer, dice que el siervo no se corrige con palabras. Entiende, pero no hace caso. Es más importante el ejemplo. La palabra, por supuesto, debe ir acompañada por el ejemplo. No les digas a tus hijos que no fumen si tú estás fumando. No le digas a tus hijos que no beban si tú estás con la botella de whisky ahí. Palabras a veces no tienen el mismo valor con los hijos
Uno tiene que establecer el ejemplo, ser el ejemplo. Amados, queremos romper estas herencias. Hemos estado escuchando trágicas noticias en nuestro país, de verdad. Yo a veces hago corajes y mejor apago las noticias. Cuánta corrupción, cuántos ataques de corrupción, Parece que fuera competencia. Tú me dices, yo te digo, yo te saco tus trapitos y no se trata de buscar una solución. Hay tantos problemas sociales, políticos en nuestro país que nos tienen hastiados. Y todo esto es a causa de lo que estamos precisamente hablando en esta hora. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra tierra, a nuestro país? ¿Qué le vamos a dejar? Algún sabio dijo: ¿qué tierra le vamos a dejar a nuestros hijos? Le preguntaron eso, ¿cuál es la tierra que le vamos a dejar a nuestros hijos? Y él contestó: ¿qué hijos le vamos a dejar a esta tierra? Amados, hay los que no se involucran en las tareas de ayudar, de modelar para los hijos. Aún más triste, modelan otras cosas. Hay los que, por ejemplo, no se involucran en la alabanza en la iglesia. Ahí están mirando a todos los demás adorar y alabar, pero no participa. Les digo por qué: porque sus padres comieron uvas agrias. Así es. Y a veces yo digo, ¿será que está adorando el hermano? Y a veces está adorando. A veces hay cosas que les irradia el rostro, pero cuando están adorando a Dios tienen cara de limón agrio, hermano. No cabe duda que o comieron mango o uvas agrias o limón de plano. Es triste ver estas cosas a veces. Esto a veces los padres empiezan a criticar y empiezan a decir: esto de la religión es puro cuento, esto de alabar a Dios es para las viejas, para las mujeres, perdón que lo exprese así se expresan unos. Y sus hijos hacen exactamente lo que usted hace en la iglesia. Hay los que van por la vida almorzando, chismeando, comiendo a la gente, comiendo a los demás. Y hay quienes se la pasan la vida cristiana, entre comillas, diciendo: todos son unos hipócritas, el pastor no tiene idea de lo que dice. ¿Viste cómo iba vestida la hermana fulana? Y viste fulano mengano, y viste y los hijos están escuchando. Y hay personas que dicen: en la iglesia todo lo que quieren es mi dinero, y los hijos están aprendiendo, y luego su hijo crece y empieza a involucrarse allá en el mundo, en algún vicio. Ya cuando están perdidos, entonces viene a la iglesia, a esa iglesia que tú mismo criticaste, tratando de pedir a Dios un milagro y que la iglesia ore para que suceda un milagro. Y ese hijo que te vio dar mal ejemplo, ahora está en la calle, ahora está tirado allá en los vicios. Y eso es solo un ejemplo de lo que puedo dar. Hay muchos. Lo mismo pasa con la autoridad. Hay gente que dice, hermanos cristianos que dicen: esos policías se creen la mamá de Tarzán. El gobierno está lleno de ladrones, todos los políticos son unos farsantes, todas las mujeres son histéricas, todas las mujeres son iguales. Y la mamá diciendo: los hombres todos son iguales. La pregunta es: ¿qué ejemplo estás dejando para tus hijos? Solo porque usted comió uvas agrias, no deje que sus hijos se queden con la dentera.
Igual su hijo aprende a no alabar a Dios. Igual su hijo aprende a no respetar la autoridad. Igual su hijo aprende a despreciar al sexo opuesto. Pero en esta noche vine a compartir, en esta noche yo estoy aquí a través de las redes sociales para decirte lo que dice la palabra de Dios. Y dice Dios, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Hijo de tigre pintito, ya no se puede usar, no lo vamos a usar los cristianos. No me importa lo que dijeron nuestros padres, no importa lo que hicieron nuestros padres. Esta es la generación que ha de adorar a Dios. Esta es la generación que no tiene miedo de seguir la palabra de Dios. Esta es una generación diferente, tiene que ser una generación diferente que no se va a poner a criticar solamente y va a empezar a señalar solamente a la autoridad. Amados, qué hermosa es la palabra de Dios cuando la vemos desde este punto de vista. Espero que Dios te esté en este momento exhortando. Pastor, me está confrontando la palabra. Exacto, hermano. Si alguien está diciendo, pastor, esto lo está diciendo por mí. Claro que sí, hermano, lo estoy diciendo por ti. Porque necesitas volver a la palabra de Dios. Y concluyo una vez más con las palabras de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera? Traducido a nuestro contexto, ¿qué pensáis vosotros los que usan este refrán en México, de tal palo, tal astilla? Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, en México, en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gracias a Dios por su palabra. Te invito a tomar en cuenta estos 4 pasos que aprendimos en el libro de Proverbios. Qué hermoso, amados, es seguir la palabra de Dios y los pasos que nos enseña la Biblia. Qué importante, ¿verdad? Es no solo oír lo que dice aquí, sino hacer ahora lo que dice. Vivamos la palabra de Dios. Abraza a tu hijo ahí donde tú estás. Creo que tenemos que hacer una diferencia ahora. Tenemos que marcar la diferencia. Ahora es tiempo de que nosotros nos levantemos y no tengas temor de disciplinar a tus hijos. Número 1, recuerda los pasos. No tengas temor de disciplinar a tus hijos. Número 2, profetiza sobre tus hijos. En otras palabras, dale visión para que no se desenfrene. Número 3, guarda la palabra de Dios. Y número 4, no subestimes el ejemplo, el poder del ejemplo. Hagamos lo que dice la palabra. Padre, gracias por la palabra en esta noche. Gracias por enseñarnos, Dios. Nos has confrontado, nos has enseñado en esta hora que debemos vivir con el ejemplo, que debemos predicar con el ejemplo. Gracias, Señor, por los hijos que nos has dado. Ayúdanos a seguir siendo ejemplo para ellos y a seguir esta palabra, a seguir estos consejos, Señor, para que toda maldición sea destruida y todo lo contrario, las bendiciones alcancen hasta 1000 generaciones. Gracias, Padre. Bendigo tu palabra, bendigo a los que la han escuchado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén
y amén. Así como estamos, mis amados, tomemos nuestra ofrenda. Si alguien va a dar su ofrenda, sus diezmos, tome su sobre y vamos a dedicarlo a Dios. Padre, te dedicamos lo mejor. Te dedicamos nuestra ofrenda y lo presentamos delante de ti. Lo entregamos al alfolí de la iglesia para que haya alimento en tu casa y haya provisión, Señor. Bendice al dador alegre. Yo bendigo al dador alegre. Padre, bendice a aquel que da. Y aquel que está pasando por alguna situación y no puede dar, Señor, suple para que pueda hacerlo. Que tu bendición sea sobre todo tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos conectamos domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga a todos. Pásenla bien. En cada etapa tú me recuerdas